que realmente puede hacer esta misión de la OEA. Según las experiencias internacionales de intervenciones similares que se han dado en otros países, con esta activación de la Carta Democrática, como se hizo en Nicaragua, en su momento en Honduras, también en nuestro país por el año 2000, también se hizo en Venezuela en reiteradas ocasiones. Exactamente, ¿qué cosa hará? ¿Qué cosa puede hacer esta misión? Bueno, en realidad es una misión política que viene al Perú en virtud de una solicitud presentada por el presidente Castillo en representación del Estado peruano. Pero en realidad la Carta Interamericana Democrática lo que reconoce es el derecho del pueblo a la democracia. Y esto cuando hay una situación política incontrolable, lo cual yo diría no es el caso respecto al Perú. Quizá esto más bien ha servido como un mecanismo del gobierno para de alguna manera tapar los errores y las situaciones en la cual está comprometido, ya que detrás hay pues 7 carpetas fiscales, ¿no? Y desde luego, ¿qué podríamos esperar de la OEA? Y ya que hay situaciones como el caso de Cuba, de Nicaragua, que la situación parece irreversible en esos países. Bolivia, que no se ha pronunciado, existiendo evidentemente violaciones a los derechos humanos, una clara violación al principio de división, equilibrio y autonomía de los poderes públicos. Claro, en el caso, por ejemplo, de la presidenta de Bolivia, que sucedió en el cargo de Evo Morales luego de esas elecciones calificada por la propia OEA como fraudulentas, no se ha manifestado. Hay una persecución política directamente sobre ella. Se está resquebrajando el Estado de Derecho en Bolivia, en ese caso en particular, y no había ningún pronunciamiento, ni siquiera un atisbo de intención de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, respecto a esos temas. Efectivamente. Entonces, yo diría, hay una conducta casi sistemática, dirigida, y de alguna manera una conducta de un compromiso ideológico, y tiene que ver también con los signos de los estados, ¿no? Al cual se afilian. Hoy por hoy hay una tendencia, pues, yo diría, a una presencia de gobiernos de izquierda, y eso hace pues que la correlación de fuerza dentro de la OEA también varíe, y en las decisiones que toma de alguna manera también hay una influencia por ese lado. Eso quería preguntarle, si el señor Luis Almagro tiene una postura ideológica, una postura política, o es como usted menciona, como ahora el mundo está girando para la izquierda, ellos también se alinean a la actualidad. Yo creo que algo de esto hay. Es evidente los mensajes públicos que ha hecho respecto, por ejemplo, a la gestión del expresidente Chávez en Venezuela, y mensajes de este tipo se ha evidenciado demostrando falta de objetividad y de imparcialidad. Yo diría, si se trata de una entidad que va a venir a actuar de forma imparcial, sería bien recibido por los peruanos. Pero cuando ya hay incluso anuncios previos que muestran una simpatía hacia el gobierno, cuando hay de por medio pues una crisis política evidenciada, generada por el propio gobierno, sin duda genera una situación y un clima de desconfianza. Yo quiero regresar a la pregunta inicial que le planteé en la entrevista, y haciendo una comparación en estos momentos. ¿En qué se diferencia este organismo, esta carta democrática que se activó con esta invocación del presidente Pedro Castillo, la misión que va a llegar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento también, que es otra institución supranacional, y que le enmendó la plana al Tribunal Constitucional cuando restituyó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori? Y el gobierno peruano tuvo que aceptar la decisión de la Corte cuando le dijo no la apliques. Se aceptó, se sometió el Perú a esa decisión de esa entidad supranacional. En este caso, ¿hay alguna decisión similar la que va a ocurrir con la llegada de esta misión de la OEA, que luego de la visita, de conocer el espacio, el estado político en el Perú, ellos puedan determinar algo y el Perú está obligado a aceptarlo, a ¿Así funciona? No necesariamente. Esto se da en el ámbito político porque en el caso de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de un organismo jurisdiccional supranacional al cual el Estado peruano, por decisión propia y de forma autónoma, decidió someterse a su jurisdicción. Y la Corte, así como la Comisión Interamericana, son parte del sistema interamericano de derechos humanos, de tal forma que estos organismos son vigilantes en el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Perú es un estado firmante de ese pacto. De tal forma que las resoluciones de la Corte, más no así de la Comisión Interamericana, son vinculantes para el Estado peruano. De aplicación obligatoria. Lo que significa que sus resoluciones el Estado peruano está obligado a cumplir. Pero respecto a las decisiones que toma la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, son decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, la exclusión de un Estado por violación de los derechos humanos, o un llamado de atención en la plena Asamblea de la Organización de Estados Americanos, o sea, son medidas políticas, pudiendo o no el Estado aceptar esa decisión, ¿no? Se supone, siendo una decisión política, debe promover la solución de los conflictos en ese país que ha solicitado la intervención de la OEA. Y ahora que habla sobre solución política, es bueno que usted haya estado presente cuando nosotros recibíamos las llamadas, porque la gente decía que venga la OEA para que vea lo que hace el Congreso con el parlamentario que es acusado de violación y con el otro parlamentario que está prófugo de la justicia. ¿Cuáles son los temas que va a tocar la OEA? ¿Esos temas del Congreso o los temas que están vinculados directamente con el presidente Pedro Castillo? Bueno, en realidad hay un abanico de temas que probablemente va a abordar, pero el tema principal es el tema de la gobernabilidad democrática, y obviamente eso pasa por evaluar las relaciones entre los poderes públicos, sobre todo los poderes clásicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y obviamente los otros órganos públicos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, etcétera, ¿no? De tal forma que con todos ellos, al ser actores directos de la situación actual del Perú, tendrá entrevistas, recogerá sus opiniones, pero también las pruebas que puedan ofrecer, y no solamente los organismos públicos, sino también actores políticos de la sociedad civil, como representantes y líderes de partidos políticos, líderes de opinión, ¿por qué no? También denuncias periodísticas o de los periodistas, y de esta manera tener, digamos, la información suficiente para que tomen una decisión. Ya, pero van a tomar una decisión, harán un informe, harán una lista de recomendaciones para todos los poderes del país. Darán un informe y harán recomendaciones. Hasta ahí acaba su rol. Ya, yo quiero plantear una pregunta para que nos responda, por favor, luego de la pausa. Queremos conversar con usted unos minutos más. ¿Qué pasa si el Perú no acata sus recomendaciones? Si en el país, finalmente, las recomendaciones que pueda alcanzar esta misión de la OEA no son acatadas, no son implementadas por nuestro país. Respóndanos, por favor, luego de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Por favor, vamos rápidamente al corte, regresamos con ese tema aquí en Exitosa Te Escucha. Ando manejando por las calles que me besas. Qué buena bachata. Oyendo las canciones donde Qué buena bachata. Es bachata, no es salsa, no es cumbia, no es rock. Aquí en Exitosa. Es bachata. No me provoques, que están conectadas ahí viendo el programa. Saludos para las innombrables de Pedro. Saludos, atentas con la información porque quieren saber lo que va a pasar con la OEA cuando venga esta comisión de alto nivel, y se encuentra aquí en nuestros estudios centrales de Exitosa nuestro invitado, al cual hemos dado la bienvenida, Ricardo Velázquez, y tú le tenías una pregunta pendiente, Pedro. Sí, para conocer qué pasaría si el Perú no termina finalmente implementando estas recomendaciones que la OEA podría dar luego de la visita de esta misión. Que la OEA tiene que tener, como se dice en la voz popular, la muñeca política para poder recomendar y, en consecuencia, recoger lo que realmente está pasando. Porque, ¿qué pasaría si, a pesar de que existen denuncias y sigan apareciendo más denuncias y más evidencias que comprometen al presidente, y una de las recomendaciones sea, por ejemplo,
de que el presidente se mantenga en el poder. Obviamente, eso no lo aceptaría nadie. Y lejos de ayudar a solucionar el problema, lo que pasaría es, generaría más crisis política. Entonces, creo que si se trata de recomendaciones, las recomendaciones tienen que ser prudentes. ¿En qué sentido? Ya, prudentes en el sentido... Porque si, por ejemplo, si se recomienda, estamos subjetivizando, hablando sobre algo que no es real. No sabemos lo que podría Claro. concluir y tampoco cuántos y quiénes van a venir en representación de la OEA. Pongamos que recomiende que se garantice la continuidad del gobierno para respetar la voluntad popular. ¿Eso podría colisionar con la facultad constitucional que tiene el Parlamento para Claro. hacer un juicio político al presidente? Claro, claro. ¿Podría ser una intromisión Así. dentro de las facultades constitucionales de un poder del Estado peruano? Por supuesto, porque la Carta Interamericana no llega hasta ese nivel y obviamente estaríamos nosotros permitiendo y prácticamente aceptando una humillación de un órgano externo que termina prácticamente desconociendo los principios y los fundamentos constitucionales, así como los mandatos constitucionales. Quebrando la soberanía nacional, además. Por supuesto, lo que pasa es que nuestra soberanía está limitada por los pactos y acuerdos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? De tal forma que el pueblo, más bien a través de sus instituciones, que no se agota en el Poder Ejecutivo, sino también en otras instituciones, tienen la misión de actuar en función a las potestades que la Constitución les otorga y también las propias leyes. En el marco de ello se tienen que mover, fuera de ello no, porque si se mueven fuera de ello, cualquier decisión que tomen va a ser ilegítimo, inconstitucional y además ilegal. De tal forma que si viene un órgano extranjero y a decir que hay que hacer tal o cual cosa fuera de la Constitución, yo creo que es muy riesgoso, peligroso y además en ese caso sí estaría atentando contra la soberanía nacional. Ahora yo quiero hacerle dos preguntas chiquitas para cerrar por mi parte de lo que ha pasado el fin de semana. El día viernes se hablaba de la censura del canciller César Landa y el fin de semana se conoció que el presidente Pedro Castillo, cesó, ¿no? Le dio de baja al ministro de Salud Jorge López. ¿Estos factores influyen ahora que va a venir la OEA, la Comisión de Alto Nivel? ¿Sería positivo que se censure al canciller, que fue el que pidió que se active la Carta Democrática? Bueno, yo tengo mucho aprecio al profesor César Landa, además es un colega constitucionalista, profesor, pero debo también lamentar que en su función de funcionario público, de canciller, no está actuando de forma, digamos, de forma coherente, ¿no? Porque quizás él tiene mucha responsabilidad en esta invocación a la intervención de la OEA y de la invocación a la Carta Interamericana. ¿La defensa política le estaría obnubilando al canciller? Sí, yo creo que sí, tiene mucha responsabilidad en esto y en otros hechos más, de tal forma que frente a una situación de este tipo, el Congreso tiene que hacer lo que le corresponde, que es su función Fiscalizar, de ¿no? fiscalizar, Ejercer y control político. ejercer efectivamente control político. No puede abdicar en esa función que le otorga la Constitución, porque obviamente esto sería un mal mensaje, más que para la Organización de Estados Americanos, para el pueblo peruano, que espera de un Congreso, digamos, firme en sus decisiones y no timorato como está ocurriendo actualmente. Así es. Entiendo que es un colectivo, pues, de múltiples... Son más de 10 partidos políticos. Partidos, ¿no? Y conseguir mayoría es difícil. Es complicado. Es complicado. Pero de eso se trata, de la labor política que tienen que hacer dentro del propio Congreso, persuadiendo, porque hay elementos suficientes para lograr que esa correlación juegue a favor de la democracia. Y
¿Siente usted que la salida del ministro Jorge López es para un poco limpiar la casa antes de que venga la OEA? Porque los hechos son contundentes, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que tenía que haber hecho, y no solamente con este ministro, sino con ya otros. Hemos tenido otros ministros que han claro, hecho cosas peores y han sí, seguido en el cargo. Así es, pero eso no va a menguar nada. Finalmente, creo que estos y otros escándalos que han existido no podemos seguir aceptando, y que eso no debe significar que ya los problemas están solucionados, ¿no? Todo por el contrario, seguir en ese proceso, digamos, de fiscalización que debe hacer el Congreso, y la ciudadanía tiene que también jugar un papel importante como actor político, movilizándose, pronunciándose a través de sus instituciones y obviamente expresando también su indignación, porque claro, si juega un rol pasivo desde las tribunas, podríamos decir, hay un consentimiento tácito o implícito, y así se asume en la política, ¿no? Y ustedes escuchan todos los días a los representantes del gobierno decir, bueno, el pueblo está de acuerdo con el gobierno. Claro, mientras el pueblo no salga a la calle van a seguir creyendo eso, pero cuando el pueblo dice hasta aquí no más, basta, entonces la cosa va a cambiar. Entonces se requiere también un activismo en defensa de la democracia, en defensa de la transparencia de la gestión pública. O el activismo también a favor del gobierno, porque al fin y al cabo hay un derecho constitucional a manifestarse públicamente, a favor o en contra. Además que el activismo yo creo que existe, porque hemos visto a los ronderos, hemos visto a la gente que se moviliza en favor del presidente Pedro Castillo. En torno al gobierno. Así hay más es, a favor del gobierno. Es menos, pero cada vez es menos, ¿no? En comparación a los inicios, ¿no? Bien. Muchas gracias, Ricardo Velázquez Ramírez, abogado constitucionalista que ha estado aquí en Exitosa hablando sobre esa comisión de alto nivel de la OEA. Muchas gracias. A usted las gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos vamos a cambiar de tema porque hay algo importante que podemos y debemos compartir con ustedes, porque Exitosa junto con Gloria siguen firmes con la campaña para ser exitosos primero desayuno, que busca brindar el primer alimento del día a cientos de niños que dependen de las ollas comunes. Hoy pudimos, como medio de comunicación, brindarles un nutritivo desayuno a 200 menores en Villa María del Triunfo, así también como charlas informativas a cargo del área de nutrición del Grupo Gloria. Atentos a la nota de nuestra compañera Cari Saldaña.